Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy vamos a estar hablando de quién somos en Cristo y voy a estar en Primera de Pedro, el capítulo 2. Si ustedes se toman el tiempo para leer todo el capítulo 2, van a encontrar que una y otra vez se dice y ustedes son o somos. Entonces, si subrayan esas palabras, se van a dar cuenta que ese capítulo entero habla acerca de cuál es nuestra posición, cuáles son las cosas que Dios, cómo Dios nos califica o cómo Dios nos llama o cómo nos describe que somos. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, porque somos, Señor, lo que tu palabra dice que somos y la creemos, Señor. Nos adueñamos de lo que tú dices que somos para ti, Señor, y ayúdanos a actuar, Señor, que así como creemos podamos actuar en ello. Te cedemos este espacio, Espíritu Santo, para que tú hables a través de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tan solo en este versículo 5 encontramos la palabra son dos veces. Y la primera dice, son piedras vivas, en las cuales Dios va edificando su templo espiritual. Y la segunda dice, y son sacerdotes santos. Si subrayas esas dos veces son, te darás cuenta que está hablando de ti y de mí. O sea que somos piedras vivas con las cuales Dios va edificando. Para entender la primera parte acerca de que somos piedras vivas, tenemos que entender primero, o sabemos ya todos, que antes de que aceptáramos a Jesucristo, nosotros vivíamos muertos al ámbito espiritual. Estábamos muertos, separados de Dios. Mas, sin embargo, cuando Él viene a nosotros, viene una vez esa vida que el Espíritu Santo produce en nosotros, porque todos sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo, Él viene y mora en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces voy a leer Efesios 2, 19 al 22 y dice así, así que ahora ustedes, los gentiles, que está hablando de ti y de mí, ya no son unos desconocidos ni extranjeros como éramos antes para Dios. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal que es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él. Me encanta esta palabra, cuidadosamente unidos a Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y me gusta esta calificación que nos da de que somos piedras vivas y que somos parte del templo, porque a veces nuestra mente es tan cerrada y solamente nos enfocamos en nuestra iglesia local y somos parte de esa iglesia, pero sí es verdad, pero Dios, ante los ojos de Dios Padre, somos solamente un cuerpo, somos un templo, somos una novia, somos solo un cuerpo y lo tenemos que entender, porque a veces
nos enfocamos o nos limitamos solamente a lo que vemos nuestros ojos y no miramos toda la foto entera, ¿no? La segunda cosa que vamos a ver es que dice, somos sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, uno de los trabajos del sacerdote del Antiguo Testamento era ministrar delante de la presencia de Dios. Ellos comúnmente vivían en un lugar especial separado de todo el pueblo de los demás y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solamente una vez, a pedir, ¿verdad?, perdón por los pecados de todo el pueblo. Pero además de eso, los sacerdotes también estaban encargados de todos los sacrificios que el pueblo traía. Traían sacrificios de paz, sacrificios por los pecados, sacrificios de ofrendas o todos esos sacrificios o esas ceremonias que Dios requería en el Antiguo Testamento eran realizadas por los sacerdotes. Pero nosotros no tenemos ese tipo de sacerdocio. Nuestro sacerdocio, aquí lo dice, por medio de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios que agradan a Dios? Uno de esos sacrificios que podemos decir es ministrar delante de la presencia. ¿Y cómo ministramos? ¿Cómo ministramos delante de la presencia de Dios? Ministramos a través de nuestra adoración. Ministramos también trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos. También a través de nuestras oraciones que a veces intercedemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres. Aún somos, en cierta forma, seguimos como interviniendo ante Dios por otras personas. Eso es nuestra parte que dice aquí, somos sacerdotes santos. Ahora, la palabra santos, todos ya sabemos que santo no significa una persona perfecta. Santo significa separado para el uso exclusivo de Dios. Separados del mundo, separado de lo común, separado de la vida que otras personas llevan. Nosotros somos separados para Dios, para vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, por esa razón somos nosotros, cada uno del miembro del cuerpo de Cristo, somos sacerdotes santos. La otra cosa que vamos a ver hoy es que en el 9 dice, somos pueblo elegido. Allí mismo en Primera de Pedro, el capítulo 2, ahora voy a leer el 9 y dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y voy a leer este versículo en la Reina Valera. Creo que es uno de los versículos que más conocemos. Miren cómo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que vamos a ver es que somos pueblo elegido. Y creo que ya al principio leímos el
el versículo en Efesios 2:19, donde dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Pero aquí nos deja bien claro, y todos los cristianos ya sabemos, que nosotros los gentiles éramos como, voy a decir, inmundos para los judíos, porque nosotros no teníamos las promesas ni éramos parte de los judíos, quien ellos son el pueblo que Dios eligió en el Antiguo Testamento para posesión propia. Mas, sin embargo, ahora a través de Jesucristo nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, Dios nos ha elegido. Y estas cosas que Dios dice de nosotros, deberían darnos un sentido de valor. Porque a veces el cristiano o los seres humanos queremos que otras personas nos validen o que otras personas definan quién somos nosotros, aún siendo cristianos. Y cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, qué tan importante eres para Dios, qué tan valioso eres para Dios, ya no vas a necesitar que otra persona se fije en ti. Ya no vas a necesitar ser reconocido por nadie, porque sabes que Dios te reconoce. Entonces, qué hermoso saber que Dios te eligió a ti y a mí para ser parte de su familia, para ser parte de ese pueblo nuevo que Dios ha escogido. Y dice que somos una nación santa. No solo somos un sacerdocio santo, sino somos una nación santa. Somos una iglesia santa. Somos una iglesia que ha sido apartada para Dios, para ministrar como sacerdotes delante de la presencia de Dios. Y ese es un gran privilegio, porque en el Antiguo Testamento eso solamente estaba destinado para una sola tribu y solamente para una persona. Mas, sin embargo, hoy está disponible para todo el que quiera y puedes entrar a la presencia de Dios las veces que quieras, a la hora que tú quieras. Qué gran privilegio tenemos de estar delante de la presencia de Dios, porque Él nos eligió, porque somos esa nación santa. Y la otra parte que me gusta, que dice: somos posesión exclusiva de Dios. Y para entenderlo, tenemos que entender la palabra exclusiva o exclusivo. Y lo busqué en el diccionario y decía, la palabra exclusivo significa privilegio o concesión por el cual una persona o corporación es la única autorizada para hacer una cosa. Y da este ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona, como cuando un artista, un cantante, dice, vende la exclusividad de su boda a una revista. O sea, solamente esa revista puede estar en la boda y poner fotos de ellos, de la persona en la revista o algo así. Entonces, nosotros somos posesión exclusiva de Dios, donde solamente Dios es el que mora en nuestro corazón, al que obedecemos, al que seguimos, el que es nuestro ejemplo, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Él es nuestro todo, pero solamente Él
es el que puede entrar y morar en nuestro corazón. Y esto me lleva también a que Dios no quiere que nosotros tengamos dioses ajenos. Somos exclusivamente para Dios. Y por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Porque Dios no quiere que nosotros le demos a nadie la gloria y la honra. Dios es nuestro todo y solo a Él debemos de servir y solo a Él debemos de seguir. Él somos nosotros posesión exclusiva de Dios y deberíamos de sentirnos privilegiados por esa posición que Dios nos ha dado. Hay otro allí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, somos extranjeros y residentes temporales. En el 11 dice así, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Entonces aquí nos está recordando que esta tierra en la cual vivimos no es nuestro lugar. No somos eternos aquí, vamos de pasada, pero que tenemos un lugar, un destino al que vamos. Y en este lugar somos extranjeros y residentes temporales, pero tenemos un lugar en el cielo al cual vamos y pertenecemos ahí. Y en Hebreos 13:14 dice así, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Y en la Reina Valera dice así, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esto nos hace también recordar que no nos debemos afanar, porque a veces nos afanamos por todo, menos por las cosas de Dios, menos por conocer a Dios, menos por orar, menos por gastar tiempo con Dios, porque estamos tan conscientes de este mundo en el que vivimos y estamos tan conscientes de que necesitamos ciertas cosas que nos roban todo nuestro tiempo. Y este pasaje me hace recordar, no te afanes, porque por más que te afanes no te vas a llevar nada. Solo estamos de pasada, así que debemos de aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Ahora, no digo que no trabajemos, no digo que no nos divirtamos o que no estemos donde quisiéramos estar con personas a las cuales amamos, pero también recordemos que tenemos que invertir en el reino de los cielos, porque allá nuestra morada sí va a ser eterna. Y espero que cuando lleguen y llegue yo, ¿verdad? Tengamos una morada grande, que tengamos una mansión, que tengamos recompensas, que tengamos una corona, que diga el Señor que hicimos un buen trabajo aquí. Así que procuremos también invertir en el reino de los cielos. Y la última cosa que voy a leer se encuentra en el 16 y dice así, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Y aquí una vez más nos deja saber que hemos sido libres. ¿Libres de qué? En Romanos 6:15 dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ustedes
Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Aquí al final nos lo explica muy bien. Nosotros éramos esclavos del pecado y para entender la libertad tenemos que entender que éramos esclavos al pecado. Y cuando decimos esclavos, recordemos que un esclavo no tenía ni voz ni voto en lo que le decía a su amo. Él tenía que obedecer a su amo y someterse bajo la voluntad y las ordenanzas de su amo. En otras palabras, tú y yo estábamos siendo gobernados o mandados por nuestro amo el pecado y nuestro ser tenía que obedecer, someterse ante el pecado, porque Él era el que nos gobernaba. Mas, sin embargo, la palabra nos está diciendo, ustedes han sido libres del pecado. Eso quiere decir que Dios te da libertad. Ahora tú tienes opción de obedecer a Dios o tienes la opción de obedecer a tu carne. Y aquí dice, quiere decir que al que tú obedezcas, ese es tu amo. Si tú obedeces a Dios, ahora Él es tu amo. Ahora eres esclavo voluntario de Dios, mas ya no eres esclavo del pecado. Y todos nosotros los cristianos, todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, debemos de entender que ahora Él es nuestro Señor. Nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, a quien servimos y obedecemos voluntariamente. Pero somos libres, libres de la esclavitud del pecado. Y qué hermoso. ¿Por qué? Porque cuántas personas están en pecado y quisieran ellos salir de ese lugar, mas sin embargo no tienen la fuerza de voluntad, no saben cómo hacerlo, viven en depresión, viven con remordimientos, viven con lamento, porque no saben cómo salir de ese ciclo de pecado. Y la única respuesta, la única salida es Jesús nuestro Señor. Entonces, estas cosas que acabo de mencionar se encuentran en Primera de Pedro, el capítulo 2. Yo les recomiendo que lo lean, que lo vuelvan a leer. Entonces voy a recordar lo que la palabra de Dios dice. Somos piedras vivas, somos sacerdotes santos, somos pueblo elegido. Somos una nación santa, somos posesión exclusiva de Dios, somos extranjeros y residentes temporales y somos libres. Y esta es solamente muy poquito de lo que la palabra de Dios dice que somos. Pero somos los hijos de Dios, somos herederos de Dios, de sus promesas en esta tierra y en la que viene. Somos la niña de sus ojos. Hay mucho que la palabra de Dios dice, pero sobre todo somos su especial tesoro. Somos el amor de Dios. Y tenemos, cuando entendemos quién somos en Dios, qué representamos para Dios, qué tan importantes somos, nuestra identidad se encuentra en Él, en quien Él dice que somos. Espero que estas palabras hayan recordado quiénes son ustedes, quiénes somos para nosotros, y esta palabra pueda hallar vida en nosotros. Y podamos meditar y podamos actuar en ello.
y tomemos nuestra posición, tomemos lugar, tomemos esa posición que Dios nos da, porque a veces lo sabemos, pero no queremos actuar en ello. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que se toman el tiempo para escuchar, Señor. Te pido que tú hagas la obra en ellos. Y Padre, si hay alguien que tiene una necesidad, si alguien está pasando, Señor, por momentos difíciles, yo te pido, Señor, que tú proveas, que tú sanes, que tú compongas los matrimonios, que tú sanes relaciones, que tú, Señor, intervengas en cada situación que mis hermanos están pasando. Padre, más que nunca te pido tu provisión económica, tu provisión, Señor, para un techo, para comida, para aquellos que nos escuchan. Que, Señor, tu palabra dice, Señor, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que esta promesa, Señor, llegue a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.